Nuestra casa siempre ha sido para mí un refugio. Me encantaban sus suelos de madera crujientes, los techos altos y esos rincones acogedores donde podía esconderme con mi libro favorito o sumergirme en el silencio que tanto valoro. Gabriel y yo nos instalamos aquí hace unos años y este espacio se ha convertido en nuestro hogar. Era cálido y espacioso, ideal para dos personas que disfrutan de la tranquilidad. Gabriel trabaja como curador en un museo, donde las historias cobran vida cada día, y sé lo importante que es esto para él. Su atención a los detalles es parte de la magia que trae a casa, y eso, tal vez, le ha ayudado a entenderme. Yo enseño literatura española en la universidad y, en mi tiempo libre, trabajo en una novela. Es algo muy personal, casi un secreto que solo comparto con Gabriel. Pero una mañana, mientras desayunábamos y la luz del sol tocaba el borde de la mesa, Gabriel de repente me dijo que su hija, Elia, vendría a vivir con nosotros. Sus palabras me tomaron por sorpresa, y durante unos segundos simplemente lo miré, tratando de comprender. Sabíamos de su existencia, claro. Solo la había visto en algunas fotos y oído hablar de ella en sus historias, pero siempre había permanecido en el ámbito de su pasado, como una historia que no afectaba nuestra vida juntos. Ha dejado la universidad, añadió con su voz suave de siempre, pero con un tono de preocupación. Y no estoy seguro de que sepa lo que quiere. Sentí una ligera inquietud en mi interior, pero algo en la expresión de su rostro me convenció de que debía intentar encontrar una manera de acercarme a ella. Sonreí suavemente, esforzándome para que no notara mi incertidumbre. Está bien, haré todo lo posible para que Elia se sienta aquí como en casa, le dije. Cuando Elia cruzó por primera vez el umbral de nuestra casa, entendí de inmediato que no sería fácil. No era en absoluto como la había imaginado. Desafiante, con el pelo teñido de colores llamativos y ropa que parecía desafiar las normas establecidas. Me lanzó una mirada breve, fría y distante, aunque con una ligera sonrisa que parecía marcar límites en lugar de apertura. Intercambiamos saludos formales, aunque se sintió casi como un acto de obligación. Traté de ser amable, aunque una creciente inquietud me invadía. Ella se comportaba como si no fuera una invitada, sino la dueña del lugar, y eso alteró de inmediato mi rutina. A la mañana siguiente, durante nuestro primer desayuno juntos, Gabriel hablaba sobre una nueva exposición en el museo cuando, de repente, Elia extendió la mano hacia una jarra antigua que estaba sobre la mesa. Era una pieza de gran valor sentimental para mí, heredada de mi abuela y tenía un significado especial. Esta jarra se vería fantástica como objeto artístico, declaró con aire desenvuelto mientras la examinaba en sus manos. Podríamos pintarla, añadir algunos elementos interesantes. Brillaría de una manera nueva. Con cuidado tomé la jarra de sus manos, intentando mantener la calma. Esta jarra es un recuerdo de mi abuela, respondí, intentando que mi voz no delatara mi inquietud. Preferiría que se mantuviera tal como está. Elia simplemente sonrió, moviendo la cabeza ligeramente. Eres alguien que se aferra al pasado, ¿verdad? Sonó casi como una crítica, pero me contuve, sin querer encender una discusión. Su sonrisa era sarcástica y sentí que para ella mis valores parecían anticuados, casi risibles. Contuve mi deseo de responder, eligiendo en su lugar mantener la paz. Los días siguientes solo intensificaron mi incomodidad. Elia empezó a traer a sus amigos a casa, personas llenas de energía creativa que literalmente desbordaba. Eran ruidosos, impredecibles, y a menudo no mostraban consideración por las cosas que para mí eran importantes. Dejaban todo desordenado, huellas en los muebles, pintura en la mesa, y cada rastro de su presencia me recordaba lo difícil que era mantener el equilibrio en una casa que ahora compartía con otra alma. Una joven inquieta, llena de sus propias reglas. Una noche, cuando regresé a casa después del trabajo, esperando encontrar la paz y el silencio que siempre me había ofrecido nuestro hogar, abrí la puerta del salón y me quedé paralizada. La habitación parecía haber sido azotada por una tormenta. Pinturas, lienzos, pedazos de tela y pinceles sin limpiar estaban esparcidos por todas partes. Mi rincón acogedor se había convertido en un taller improvisado, con pinceladas brillantes en las paredes y manchas de colores en el suelo. Elia y sus amigos no notaron mi llegada.
Reían, comentando animadamente su último proyecto, totalmente absorbidos en el proceso. Pero para mí, aquella escena era insoportable. Cada objeto en esa casa, cada rincón, tenía su historia, sus recuerdos, y no podía soportar cómo ellos, sin preocuparse, alteraban ese espacio. Me acerqué con cuidado, intentando no tocar el desorden de materiales, y finalmente me dirigí a Elia. Elia, mi voz dejaba escapar la irritación, aunque intentaba mantener la calma. ¿Qué pasa, Ana? Respondió ella con indiferencia, con esa despreocupación que me afectó aún más. Sus amigos enmudecieron, observando la escena. Esta es nuestra casa, dije, intentando hablar lo más tranquilamente posible. Valoro tu creatividad, pero este espacio no está destinado para este tipo de experimentos. Elia sacudió la cabeza, esbozando una sonrisa apenas perceptible. Aquí no hay nada realmente valioso, Ana. Es solo un espacio. Para mí, aquí hay muchas cosas valiosas, respondí en voz baja, sintiendo una mezcla de tristeza y enojo. Ella no comprendía cuánto significaba para mí cada detalle de esta casa, cada recuerdo que guardaba en estas paredes. Tras este incidente, tomé una decisión que, sabía, provocaría conflicto, pero no podía seguir ignorando la situación. A la mañana siguiente, cerré con llave la habitación de invitados y anuncié que a partir de ese momento, ese sería un espacio libre de experimentos creativos. Elia se enfadó, y entre nosotras estalló una discusión. Desde entonces, Elia comenzó a comportarse de forma aún más desafiante. Salía por las noches y regresaba al amanecer, justo cuando yo comenzaba mi día. Cada una de sus llegadas de madrugada era otro desafío, otra pérdida de la estabilidad a la que estaba tan acostumbrada. Este nuevo ritmo me estaba agotando más de lo que quería admitir. Cada llegada de Elia, cada ruido brusco al amanecer, erosionaba mi paz y mi sensación de seguridad. Al mismo tiempo, sentía que estaba perdiendo el control, no solo en la casa, sino también sobre mis propias emociones. En lo más profundo, me sentía vulnerable. Elia era joven, segura de sus convicciones, capaz de defender su derecho a la libertad y la experimentación. Y yo parecía aferrarme al pasado, a cosas que para ella parecían insignificantes. No podía expresar plenamente lo que sentía. Ni siquiera a Gabriel quería contarle, pues temía parecer demasiado severa o injusta. Entonces decidí cambiar mi enfoque. En lugar de regañar o imponer límites, resolví intentar conocer mejor su mundo, sus intereses. Una noche, después de un día particularmente tenso, abrí mi computadora y encontré el perfil de Elia en un sitio de arte contemporáneo. Sus obras, las mismas que exhibía allí, me sorprendieron. Eran experimentos llenos de audacia y originalidad, algo que no había apreciado antes. Su talento era indudable, y en cada pincelada, en cada línea, había algo personal, incluso desesperado. Empecé a comprender que ella se sentía perdida, que tal vez su rebeldía era una forma de encontrar su lugar en el mundo, una manera de afirmarse. Aunque aún me sentía herida, este descubrimiento despertó en mí cierta compasión. Al día siguiente, decidí arriesgarme y la invité a tomar un café. No fue fácil. Me había acostumbrado a su actitud desafiante, a esa fría barrera entre nosotras, y no estaba segura de que aceptara la invitación. Pero, para mi sorpresa, aceptó sin resistencia. Elegimos una cafetería acogedora cerca de casa. Las paredes estaban decoradas con viejas fotografías que evocaban tiempos pasados, pero el ambiente era ligero, propicio para relajarse. Escogí este lugar intencionadamente, esperando que allí pudiéramos sentirnos en un terreno neutral, donde ninguna de las dos se sintiera a la defensiva. Pasaron unos minutos en silencio, ambas removiendo nuestras bebidas, un poco torpes, sin saber cómo empezar. Finalmente, me armé de valor. Elia, comencé, tratando de hablar con calma y sinceridad. Sé que estás pasando por un periodo difícil en tu vida. Yo también fui joven y entiendo lo importante que es encontrar tu camino, sentir que vales algo. Me miró con atención, y noté que su expresión fría se suavizaba un poco. Eres talentosa, no hay duda de eso, añadí, recordando las obras que había visto en línea. Pero quiero que sepas que siempre estoy dispuesta a apoyarte. Solo, me gustaría que también respetaras nuestro hogar.
Elia guardó silencio, mirando sus manos, y finalmente dijo: Sabes, siento que estoy atrapada entre dos mundos. No me siento cómoda en la universidad. No sé qué hacer con mi vida, y por eso solo escapo a los clubes, a las caminatas nocturnas. Es como si eso me permitiera olvidar el miedo. Su sinceridad me conmovió. Por primera vez hablaba sobre su inseguridad y sus dudas, y entendí que su rebeldía no era solo una protesta, sino una llamada de auxilio. No sabía cómo avanzar, y esta casa, al igual que yo, se había convertido para ella en un símbolo de normas y restricciones que intentaba evadir. Puedes contar conmigo, pero te pido que respetes un poco más nuestro hogar. No quiero imponerte limitaciones, simplemente encontremos un compromiso que nos permita vivir en paz. Elia asintió. No dijo nada concreto, pero sus ojos se suavizaron, y sentí que finalmente surgía un hilo de entendimiento entre nosotras. Después de nuestra conversación, sentí que entre Elia y yo había surgido una frágil confianza. Para fortalecerla, decidí invitarla a colaborar en la organización de una exposición benéfica de jóvenes artistas que se llevaría a cabo pronto en el museo donde trabaja Gabriel. Sabía que esta era una oportunidad no solo para trabajar juntas, sino también para que Elia viera el arte desde otra perspectiva, desde el lado del equipo que crea algo para otros, no solo para uno mismo. Cuando le propuse la idea, al principio Elia se mostró cautelosa. ¿Estás segura de que quieres trabajar conmigo? Estoy segura de que tienes lo necesario, le respondí, mirándola a los ojos. Tienes una visión diferente, y eso es justo lo que necesitamos ahora. Poco a poco, día a día, comenzamos a trabajar juntas. Elia participó en la selección de obras, se reunió con jóvenes artistas y propuso ideas frescas para la disposición del espacio. Todos esos días compartidos nos obligaron a hablar y a escucharnos más. Por primera vez vi a la Elia que ella misma intentaba ocultar. Una persona vulnerable, insegura, pero llena de inspiración y pasión por el arte. Trabajamos en cada etapa de la exposición, muchas veces quedándonos hasta tarde, discutiendo detalles y en ocasiones debatiendo. Pero estas discusiones eran diferentes, buscábamos compromisos. No queríamos imponernos la una a la otra. En la propia exposición, cuando las obras estaban montadas y el espacio decorado con nuestro estilo conjunto, un crítico, conocido en ciertos círculos del arte contemporáneo, se acercó a Elia. Al principio ella estaba algo nerviosa por la tensión, pero cuando él comenzó a elogiarla por su frescura y valentía, vi cómo se iluminaba. Sus ojos brillaban con orgullo, y por primera vez parecía realmente considerar su futuro en el arte. Después de la exposición, regresamos a casa y experimenté esa rara paz que no necesita palabras. Nos sentamos una junto a la otra, ambas cansadas pero satisfechas. Elia sintió mi apoyo y yo, por primera vez en mucho tiempo, vi en ella no a una desconocida, sino a alguien a quien realmente quería entender. Sentía que, finalmente, todo empezaba a mejorar. Después de nuestra colaboración en la exposición, Elia y yo parecíamos habernos acercado realmente. Su auténtica pasión por el arte, su deseo de apoyo y su disposición a los compromisos me ayudaron a verla no solo como la hija de mi esposo, sino como una persona que podía llegar a ser cercana. Me alegraba de sus logros, de su crecimiento y de sus pasos hacia la independencia. Pero un día esa ilusión se rompió. Estaba limpiando el salón cuando noté que una de mis estatuillas más valiosas había desaparecido de la repisa, una delicada figura de porcelana que había heredado de mi abuela. Recordaba cómo me la había entregado con una mirada cálida y un poco melancólica, contándome la historia que había guardado en ella durante años. Para mí, no era solo un objeto, era un trozo de historia familiar, una reliquia que soñaba con pasar algún día a la siguiente generación. Consideré todas las posibilidades. Tal vez yo misma la había movido o había caído por accidente y se había perdido. Sin embargo, después de una búsqueda exhaustiva en cada rincón de la casa, tuve que admitir lo evidente. La estatuilla había desaparecido sin dejar rastro. Primero me dirigí a Gabriel. Notó mi preocupación y, con inquietud, me aseguró que él no la había tomado. Fue entonces cuando un pensamiento inquietante cruzó mi mente. No quería creer que Elia tuviera algo que ver con esto.
Todo lo que habíamos compartido últimamente me hacía pensar que finalmente entendía el valor de las cosas que, para mí, significaban mucho más que simples objetos. Aún así, las dudas persistían, y reuní el valor para hablar directamente con ella. Encontré a Elia en su habitación, sentada frente a su computadora, concentrada en la pantalla. Elia, dije, mirándola directamente a los ojos, tratando de ocultar el torbellino de emociones que sentía dentro de mí. ¿Sabes qué pasó con la estatuilla del salón? Era de mi abuela y tenía mucho valor para mí. Desvió la mirada y ese gesto la delató de inmediato. Sus ojos se nublaron, se ruborizó y bajó la cabeza, mirando sus manos. Tras un silencio que se sintió interminable, confesó en un susurro: La vendí. Necesitaba dinero. Sentí cómo, de repente, desaparecía toda la calidez, toda la bondad que había estado cultivando hacia ella últimamente. No podía creerlo. En mi mente, me había traicionado tanto como si hubiera traicionado a alguien cercano. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté. Elia me miró desconcertada, y en sus ojos vi vergüenza, desesperación e incluso algo de miedo. Respondió con voz temblorosa: Quería ir a un festival de arte en el extranjero, era una oportunidad, pero tenía miedo de pedir ayuda. Temía que me dijeras que no lo entenderías. Intenté comprender sus motivos, pero al mismo tiempo no podía perdonarle el hecho de que ni siquiera intentara hablar conmigo, de que decidiera tomar algo que no le pertenecía y manejarlo como le pareciera. Frente a mí estaba una joven que apenas había empezado a conocer realmente, pero que, al parecer, aún guardaba muchos secretos. Su acto me dejó una herida profunda, y no sabía si podría volver a confiar en ella como antes. Ni siquiera intentaste hablar conmigo, susurré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos. Has traicionado mi confianza, Elia. Elia se quedó allí, desconcertada, su rostro cubierto de lágrimas, pero yo no podía sentir compasión por ella. En ese momento solo sabía una cosa: la confianza rota es una herida profunda que no se sana fácilmente. Después de aquella conversación con Elia, mis sentimientos eran contradictorios. Durante varios días apenas hablamos. La evitaba, refugiándome en el trabajo, intentando distraerme, pero cada vez que volvía a casa, veía esa estantería vacía en el salón. Una noche, mientras estaba sentada en mi escritorio, pensando en cómo seguir adelante, Elia se acercó a mí. Había una expresión de duda en sus ojos, pero sostenía su cuaderno con firmeza. Me lo extendió, y aunque dudaba, lo acepté. Era su nuevo proyecto para una exposición, el concepto de una colección que combinaba el arte contemporáneo con las tradiciones de nuestra tierra. Quiero hacer esto contigo, dijo, y en su voz percibí una sincera petición de una nueva oportunidad para restaurar la confianza entre nosotras. Explicó que deseaba crear una serie de obras que unieran nuestras visiones, mi aprecio por la tradición y su necesidad de experimentar y explorar. Asentí suavemente, aceptando su propuesta. Pasamos las semanas siguientes trabajando juntas en el proyecto, y poco a poco sentí cómo la tensión entre nosotras desaparecía. Su energía y entusiasmo me impulsaban, mientras que mis conocimientos y amor por los detalles daban profundidad a sus ideas. Gabriel también regresó a casa por unos días para ver cómo avanzaba nuestro proyecto. Su apoyo y admiración por nuestras ideas me dieron confianza en que estábamos en el camino correcto. Esta colaboración se convirtió en algo mucho más importante que una simple exposición. Nos estábamos enseñando a escucharnos, a confiar y a valorar los puntos de vista diferentes al propio. Comencé a recuperar la fe en ella, y esa confianza parecía darle a Elia la fuerza para seguir adelante con un renovado entusiasmo. Ahora, con el proyecto llegando a su fin, sentía que nuestro vínculo se había vuelto más fuerte que nunca. Poco después, nos enteramos de que en la capital se organizaría un importante festival de arte, y entre los jóvenes artistas seleccionados para participar estaba Elia. Esta noticia la emocionó tanto que literalmente irradiaba felicidad. Era una oportunidad que había soñado, y supe que estaba lista para dar otro paso adelante. Hablamos sobre su viaje, pero pronto nos dimos cuenta de que no se trataría solo de una visita. Elia necesitaba nuevos desafíos, nuevas oportunidades que solo la capital podía ofrecerle.
Y aunque me resultaba difícil imaginar la casa sin ella, sabía que era una oportunidad que no podía dejar pasar. Al mismo tiempo, sentí que para mí también comenzaba una nueva etapa. Nuestro hogar ya no era solo un lugar de paz y tranquilidad. Se había convertido en un espacio donde habíamos vivido momentos difíciles, pruebas que nos habían acercado. Finalmente, tomamos la decisión de mudarnos juntas a la capital. Fue una decisión que no tomé a la ligera, pero entendí que era lo correcto. Una nueva ciudad, nuevas oportunidades, un nuevo capítulo en nuestras vidas. La mudanza se sentía como una emocionante aventura, y me alegraba saber que continuaríamos apoyándonos mutuamente en nuestras metas. La preparación para el festival se convirtió en un desafío, y al mismo tiempo en una bendición para ambas. Trabajamos juntas en cada detalle de su presentación. Discutimos conceptos e ideas, y esta colaboración volvió a demostrar cuánta confianza habíamos construido entre nosotras. Elia ya no temía pedirme consejo, y yo compartía mi experiencia con gusto. Nuestra relación se había transformado en una verdadera asociación. El día del festival fue para nosotras un símbolo de nuevos comienzos. Sus obras recibieron reconocimiento, y ella se sintió segura y feliz, mientras yo me sentía más orgullosa que nunca. Caminamos juntas por las calles de la capital, riendo y compartiendo sueños sobre el futuro. Para mí, esto representaba la certeza de que no solo habíamos superado todas las dificultades, sino que nos habíamos convertido en una verdadera familia, donde cada una podía ser ella misma. La historia no terminó con una despedida, sino con esperanza. Comprendí que las dificultades que habíamos vivido nos habían hecho más cercanas, más fuertes. Ya no veía en Elia a aquella joven desafiante que había llegado a nuestro hogar con una mirada fría y una sonrisa sarcástica. Frente a mí estaba una mujer joven a la que amaba sinceramente y a la que deseaba apoyar. Y sabía que aún nos quedaban muchos logros, sueños y victorias por compartir. Tras nuestra mudanza a la capital, nuestro hogar adoptó una nueva forma, un reflejo de nuestra vida en constante evolución. La ciudad nos ofrecía oportunidades que antes solo habíamos imaginado, un sinfín de actividades culturales, exposiciones y eventos en los que Elia podía desarrollarse y expresar su talento. Elia se sumergió en este ambiente creativo con entusiasmo y energía renovada, y yo, aunque algo intimidada por el ritmo de la ciudad, me sentía inspirada por su valentía. Decidí, además, retomar mi propia pasión, la escritura. Me inscribí en un grupo de literatura y comencé a trabajar nuevamente en mi novela, sabiendo que esta nueva etapa me brindaría el espacio y las experiencias que tanto necesitaba para continuar. La vida en la capital no fue siempre fácil. Hubo momentos de incertidumbre, de ajuste a la vida urbana y de lidiar con los desafíos que ésta traía. Sin embargo, cada dificultad solo reforzaba la conexión que habíamos construido. Sabíamos que, sin importar las diferencias que habían surgido en el pasado, ahora éramos un verdadero equipo. Gabriel, siempre presente en espíritu, nos visitaba frecuentemente, y en esas visitas compartíamos nuestras experiencias, nuestros logros y nuestros planes para el futuro. Un día, durante una de nuestras caminatas nocturnas por la ciudad, Elia compartió conmigo una nueva ambición: abrir su propio espacio de arte, un lugar donde jóvenes artistas pudieran exhibir sus obras y explorar su creatividad sin límites. Sentí una profunda alegría al escucharla, porque comprendí que había encontrado su propósito, algo que le apasionaba y que estaba dispuesta a perseguir con determinación. Nuestra vida en la capital marcó el inicio de una etapa llena de desafíos y de crecimiento personal. Mientras avanzábamos, nos convertíamos en una verdadera familia, unidas no solo por los lazos que el tiempo y las experiencias compartidas habían tejido, sino también por el respeto y el amor genuino que ahora nos teníamos. Así, nuestra historia no cerró con un final, sino que continuó con la promesa de un futuro lleno de posibilidades.